es un juego de rol? Cuando haces esta pregunta, sus respuestas son muy diferentes y diversas, dependiendo de a quién vaya dirigida. ¿Y por qué la definición de los juegos de rol es tan ambigua? Porque depende de la subjetividad con la que se enfoque. Cuando a mí me preguntan ¿qué es un juego de rol?, me gusta puntualizar bajo qué prisma estoy enfocando mi opinión, ya que explicarlo puede llevarlo a muchas variantes. Aunque como ya he mencionado, mi respuesta variará dependiendo de cómo, cuándo y quién me lo pregunte, entre otras cosas. Para empezar deberíamos analizar un poco desde la perspectiva del lenguaje para iniciar nuestro viaje de definir qué es un juego de rol. Según el diccionario de la Real Academia Española: 1. Acción y efecto de jugar. 2. Ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota. Hay muchas más definiciones, pero nos quedaremos con estas mismas. Me hubiera gustado consultar otros diccionarios, pero me centraré en ser ortodoxo. Vayamos a la definición de la palabra rol, y aquí está un poco la clave del acontecimiento subjetivo que masivamente aplicamos cada cual a nuestra definición de lo que es un juego de rol. Rol, según el diccionario de la Real Academia Española: 1. Papel, función que alguien o algo cumple. Por lo tanto, podemos deducir que un juego de rol se puede decir también como la acción de jugar a cumplir con un papel que desempeñas. Si preguntas a la comunidad de jugadores de rol, te explicarán desde diferentes puntos de vista que al fin y al cabo se juega a algo parecido a un teatro sin guión. Es decir, se te asigna un personaje, se te mete en un marco histórico o guión y tú decides cómo desenvolverte en él interpretando el personaje asignado. Haré una pregunta a todo el que está prestando atención al vídeo. ¿Alguna vez has jugado a rol? Si has respondido mentalmente que no, te diré que te equivocas. Y si lo has hecho en voz alta, agradezco tu entusiasmo. El ser humano es un ser que tiende a tener la facilidad de abstraerse. De esta forma puede llegar a tales fines como la inteligencia, la espiritualidad, entre otras cosas. También puede imaginar a su manera, a diferencia de otros seres existentes, que sepamos. También tenemos la facultad de empatizar con otros seres humanos, incluso podríamos sentir en nuestras propias carnes que puede llegar a sentir un doctor que deambula por un hospital, o si el panadero de tu barrio esta mañana ha tenido un mal día. Desde que naces no paras de jugar a rol. De hecho, es una herramienta esencial para que el ser humano con rapidez madure y aprenda a desenvolverse en su experiencia desde diferentes perspectivas. Algunas de ellas debemos admitir que son fantasiosas, lo cual, aunque parezca mentira, ayuda aún más. Todos hemos jugado a muy temprana edad con nuestros amigos del barrio, hermanos o primos, a juegos tales como las casitas, o algo parecido, donde cada niño, después de una discusión, nos asignábamos papeles. A uno le tocaba ser el papá o la mamá. Estos papeles, que tenían cierta relevancia, solían acaparar los más mayores, aunque a veces cambiaba según el grupo de juego que improvisadamente formábamos en aquellos entonces. Si teníamos la suerte de contar con muchos integrantes al juego, podríamos montar juegos elaborados donde integrábamos tíos y otros parientes. Incluso al más pequeñajo del grupo le podía tocar ser el niño, lo cual es un papel curioso, ya que como niño interpretas a ser un niño donde tu papá podría ser tu hermano mayor y tu mamá podría ser tu prima, con apenas unos meses más grandes que tú. Cuando eres niño o niña, tu mente aún está creciendo. Las reglas en este juego son escasas. De hecho, se basa en cumplir tu papel e imaginar que tu cuarto era la cocina o el salón de vuestra casa imaginaria. Ambientación y escenario. También se puede poner como ejemplo el ser bombero o policías, o ser el oficio de tu papá o mamá. ¿Por qué unos niños sienten la necesidad de jugar a estos juegos? La respuesta es sencilla. El ser humano de forma innata está usando todos los recursos del que dispone para aprender lo antes posible a vivir diversas situaciones. Es algo innato en ti, el disfrutar cuando vives situaciones que no corresponden a tu vida cotidiana, ya que ese acontecimiento imaginario te ayuda a aprender diferentes perspectivas que te apoyarán a lo largo de tu vida a madurar. Cuando somos niños o niñas, sabemos que cuando pase el imparable tiempo tendremos que ser papás o mamás, o al menos eso es lo que interpretamos en tan poca edad. Y para aprender o estar preparado para cuando llegue el momento, necesitamos vivirlo y sentirlo para satisfacer la curiosidad humana. Para ello usamos esa atracción, imaginación y complicidad para entrar en ambiente con otras personas. También hemos jugado desde muy pequeños a juegos como el clásico de indios y vaqueros, muy hollywoodiense.
Estos juegos por norma general ya se hacen con algo de más edad. Son juegos que nos hacen reflexionar sobre el hacerte el muerto, algo que tú mismo querrás explorar en tus propias carnes y sobre todo vivirlo en complicidad con otras personas. También decidimos meter incluso algunas reglas en el juego para hacer el acontecimiento más compartido y social. El tema de que constantemente deseamos introducir reglas en nuestros juegos es para sentir un efecto de complicidad, de acuerdo y consenso con nuestros compañeros de juego que nos hace sentirnos más introducidos una vez comenzado el juego. El establecer el decir un pium cuando te apuntaba con mi escopeta de plástico o simple palo significaba que te disparaba, y si más o menos estabas en mi trayectoria, la regla era caer al suelo. Por norma general, hacíamos excelentes escenificaciones de cómo caer al suelo muerto. Y si ese día teníamos la necesidad de ganar un Goya, incluso improvisábamos y nos hacíamos el herido y nos quejábamos de nuestras imaginarias heridas. Llegados a una adolescencia, jugar a rol ya se complica, ya que la enseñanza actual se te aparta de lo que son los juegos y se te encamina a otro tipo de método de estudios. Más aburrido, donde tienes que escuchar a un profesor durante interminables horas, días tras días, mientras tu culo anda pegado a una silla de madera, junto con otros 40 docentes más en clases que solo piensan en aprobar un examen final, con un material decidido por unas personas, supuestamente expertos. Habría que pensar que las mismas personalidades que te obligan a este erróneo sistema de enseñanza son los mismos que después, por los medios de comunicación, calumnian sobre los juegos de rol, englobando a esta comunidad de personas que juegan a rol en unos seres asociales y que con sus katanas irán por las calles a matar gente o algo así. Pero si te pones a recordar, a pesar de que la sociedad te grita que dejes de jugar a rol, al ser adolescente sigues jugando a rol. Algunos son un tanto abstractos, pero sin duda son los más conocidos, como el escondite, donde un grupo de personas se esconden en el hábitat, los espías podríamos decir, y uno de ellos cumplen el papel de centinela. Al ser adolescentes, ya el jugar a rol no podemos basarlo en una simple interpretación como jugar a las casitas, y por eso necesitamos añadirles normas porque tenemos la competición en cuenta, así como las ganas de consentir a algo más intelectual. Tal vez el escondite aún haya gente que no lo vea como un juego de rol, pero uno más claro es el juego de poliladro, donde se hacen dos grupos y en cada turno uno de los grupos desempeña ser los ladrones y el otro los policías. Una vez todos capturados, a base de correr tras ellos y perseguirlos y llevarlos a la cárcel, los papeles se intercambian en los grupos y vuelta a comenzar. Y aquí hay roles más concretos y ya no éramos tan niños. Explico un poco los juegos que nombro, ya que entiendo que dependiendo de dónde seas, estos juegos pueden tener diferentes nombres o tal vez en tu región jugaban a otras cosas con tus amigos. Pero ponte a recordar y los juegos que con ellos pasaban las tardes hasta que tu madre gritaba que era la hora de entrar a tu casa, tú y tus amigos desempeñaban roles. Televisión, prensa, radio y gente famosa siguen diciendo que jugar a rol es de locos y por desgracia gran parte de la población sigue estos dogmas, que no son más que dogmas de fe, ya que no aportan pruebas. Incluso esos medios se han atrevido a anexar los juegos de rol a asesinos conocidos. ¿Por qué los medios de información no paran de satanizar los juegos de rol? Esta pregunta es importante y debemos de reflexionar, ya que los juegos de rol es un medio natural de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Jugar a rol lo vas a hacer siempre, hasta que te mueras, es inevitable, es algo intrínseco en ti, mismo o misma. Cuando miras al espejo y te hablas a ti mismo o misma, cuando imaginas antes de ir a la entrevista de trabajo qué vas a responder, o cuando miras a ese doctor y mentalmente te metes en su piel unos segundos. Es innato en el ser humano que constantemente juguemos a rol. Incluso estos juegos se llevan mucho y desde lo largo de la historia en el ámbito sexual. Pero en este vídeo no hablaremos de estos juegos de rol para adultos. Llegados a un punto, muchas personas, incluso con la opinión pública en contra, han decidido crear una comunidad de personas que son los jugadores de rol actuales que podemos llegar a conocer. Esta comunidad reivindica el jugar a rol de una forma más organizada e intelectual. Para ello hay que leer manuales, normas, sistemas, ambientaciones, aprender a guionizar, a profundizar un personaje o cómo enmarcar diálogos interesantes. La cosa se complica, ya no vale con un simple pium, estás muerto. Obviamente, conforme vas madurando necesitas aplicar más intelectualidad. Ya no te conformas con ser un papá o una doctora. Necesitas que ese papá o doctora tengan nombres, preocupaciones,
vidas pasadas, familias, problemas o incluso encerrarlos en una aventura donde necesitas ser el protagonista. Y eso hace que disfrutes, porque de esa forma tu mente está aprendiendo a ser otra persona, a prepararse como tal, y eso amplía mucho tu intelectualidad. Y he aquí el problema que tal vez no le gusten a los medios de comunicación tradicionales, y es que los juegos de rol te hacen ampliar tu intelectualidad. Piénsalo. ¿Cómo vas a interpretar correctamente a un físico nuclear si no te documentas de alguna forma qué es la física nuclear? Siempre verás a los jugadores de rol navegando en la red, leyendo libros, artículos y folletos, cualquier cosa que le ofrezca información para poder interpretar sus personajes con más profundidad, imaginar un contexto o marco de aventuras o entender una ambientación, ya sea sombría, real o fantasiosa, entre otras cosas. Los juegos de rol es una forma de expandir tu sociabilidad, porque te obliga a jugar con otras personas a vivir una aventura íntima. Te obliga a abrir tu cultura e intelectualidad y seguramente te hace comprenderte mejor a ti mismo, lo cual te lleva a reflexionar. ¿Qué pasaría en este mundo, en otro mundo, si yo fuera un físico nuclear?